Muy buenas noches y muy bendecidos y bienvenidos a otro estudio bíblico para jueves en la noche. En esta noche continuamos con la temática de cuerpo, espíritu y alma. Y en esta noche vamos con otro renglón que tiene que ver con esta temática. El tema de esta noche es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Hay un verso ahí en la portada que dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Somos un espíritu. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Y dice que todos los espíritus fueron creados en el cielo. Y allá en el cielo, cuando estuvimos en la eternidad con Él, allá pues teníamos un cuerpo celestial. El apóstol Pablo, cuando nos habla de esto, nos dice que nos despojaron de esa vestimenta celestial y nos vistieron de una vestimenta terrenal. Por eso que usted ve que a veces cuando él habla de eso dice que nosotros deseamos ser revestidos. Revestidos es ser vestidos otra vez de nuestra habitación celestial. Era la que teníamos antes de llegar aquí. Nosotros somos personas muy especiales para Dios. Y obviamente, con la excepción de Adán, todos los espíritus fueron creados en el cielo, ¿no? Ahora, en esta noche vamos a mirar ahí en el dibujo, hay un círculo al frente del dibujo ahí, del panfleto, y en ese círculo, la parte de arriba de la izquierda dice el espíritu del hombre, la parte de la derecha dice el espíritu de Dios, por causa de que ustedes saben que la Biblia es clara cuando nos dice que nosotros nos hemos unido con el Señor y que somos un espíritu con Él, ¿no? La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya eso es una realidad. Nosotros estamos unidos con el Señor como un espíritu. El espíritu de Dios y el espíritu del hombre están juntos, están amalgamados. Cuando Pablo nos habla de esto, nos da el ejemplo de el marido y la mujer. Dice que como se dijo allá en el Edén, que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, pues usa ese ejemplo y dice: asimismo también nosotros, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, que la unión del espíritu de Dios y el espíritu del hombre ya está hecha. Hoy vamos a hablar bastante de eso porque hay unas verdades fundamentales que gobiernan este asunto de que Dios vive en nosotros. Todos entendemos que Dios vive en nosotros. Sin embargo, usted vive en un cuerpo pecaminoso carnal que fue echado fuera en la circuncisión de Cristo, que lo vamos a ver también. ¿Dónde entonces es que habita el Espíritu de Dios? Eso más o menos va a ser la temática. En el círculo también aparece el alma del hombre. Y ya hemos hablado del cuerpo en clases pasadas y del alma. Pero el alma es otra ente espiritual. Diga espiritual. El alma y el espíritu son entes espirituales. Son entes invisibles, ¿ok? La única parte de nuestra condición tripártita, de nuestra tricotomía, es el cuerpo. El cuerpo es físico y es visible, pero el alma y el espíritu son invisibles. Ese es un punto muy importante que todo estudiante de la palabra debe de entender, ¿ok? Ahora, la mente es una parte integral del alma. Cuando usted piensa, ¿qué es la mente? Hay gente que confunden a la mente con el cerebro. El cerebro es físico. El cerebro es una masa que está dentro de nuestro cráneo, compuesta mayormente por proteína. Y dentro de esa masa de proteína, con oxígeno y con agua y todas esas cosas, ahí están las neuronas. El cerebro contiene partículas microeléctricas también. Todas las cosas que ocurren en el cerebro ocurren por ondas eléctricas microscópicas. Es un voltaje bien bajito. Y cada vez que usted piensa algo, como siempre he dicho, cada vez que usted aprende algo, se crea una neurona nueva donde se graba esa información, porque el cerebro, como hemos dicho anteriormente, es una grabadora. El cerebro es físico, pero la mente no. Sin embargo, la mente, como parte integral del alma, necesita el conocimiento. Vamos a ver a Proverbios 19:10.
Proverbios 19:10, solamente para ver un pequeño detalle ahí. En Proverbios 19:10 dice, no conviene al necio el deleite. 19:10, sí. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor y su honra pasar por alto la ofensa. Cuando usted mira una actitud como estas cosas ocurren dentro de nuestra mente. Mire el verso 21, el verso 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Ahí metieron a la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas el Señor la mujer prudente. La pereza hace caer un profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Fíjese, cuando el proverbista habla del alma, le atribuye esa actitud de irresponsabilidad al alma. Y yo quiero que vayas pensando en eso por la sencilla razón de que en el alma ocurren muchas cosas. Ahora, observe esto, el saber pertenece a la mente. El saber, lo que usted razona, pertenece a la mente. Y eso deja por sentado que es parte del alma. Cuando usted habla de la mente, usted está incluyendo y está envolviendo el alma en ese principio. Yo lo que quiero que usted vaya viendo con esta jeringonza que estoy hablando es que el alma es responsable en muchos de los casos de todo lo que usted piensa. Cuando usted piensa, su alma está en proceso en ese momento, ¿ok? Ahora, yo quiero hacer unas preguntas para reflexionar, que están en el panfleto suyo ahí. Y la primera dice, ¿habla la Biblia de que tenemos perfección? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Dice la Biblia que tenemos perfección? Un versito por lo menos. Estamos bendecidos con toda bendición y estamos perfectos con una sola ofrenda, ¿verdad? Hebreos 10:14. Entonces, ¿qué pasa? Mira la próxima pregunta. ¿Dice la Biblia que ya estamos santificados? ¿Sí? ¿Dónde lo dice? ¿Se acuerdan a Pablo, a los Corintios, cuando dijo Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos? Que eso es otro aspecto, pero dice que tú estás santificado, dice que tú estás perfecto. Otra pregunta, ¿dónde entonces residirá esa perfección? Por esa razón es que nosotros estamos dilucidando y estamos partiendo esto en pedazos, el cuerpo, el alma, el espíritu. ¿Por qué? Porque hay que explicar dónde es que reside esa perfección. La perfección de Dios que se dice que está en ti, que la palabra dice que está en ti, reside en algún sitio. Ahora, hoy vamos a comprender que esa perfección, donde esa perfección existe, no puede haber maldad. No puede haber maldad. Donde esa perfección vive en tu espíritu, no pueden haber cosas fuera de sitio. Dios no congenia con el pecado. Dios no trabaja con cosas que no son de la naturaleza de Él. Mira la próxima pregunta. ¿Podrá el Espíritu de Dios habitar en un lugar que no es santo? ¿Qué usted me diría? No, es imposible, ¿no? Y la última, ¿dice la Biblia que su Espíritu está en nosotros? Lo dice que está en nosotros. 1 Corintios, y lo vamos a ver ya mismo. Es decir, que si el Espíritu de Dios reside dentro de tu ser, diga mi ser. ¿Y qué es tu ser? Tu ser es espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué parte de tu ser reside el Espíritu de Dios? Vamos al renglón número 1, que es el Espíritu de Dios mora junto con el del hombre. Vamos a ver eso. 1 Corintios capítulo 2 y verso 11. ¿Qué dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Entonces luego dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién es que conoce la naturaleza tuya interna? De acuerdo a ese verso, tu espíritu. Tu espíritu, diga mi espíritu. Tu espíritu, el que está dentro de ti, la persona espíritu tuya, es la que conoce todo tu interior. Cuando tú miras un verso como que el espíritu todo lo escudriña, te está diciendo que es el espíritu. El espíritu hace un sondeo dentro de ti. Y hay veces que hay cosas que están mal hechas. Hay veces que hay cosas que no están en orden. El espíritu se encarga de utilizar la conciencia para decirte, no hagas eso. Pero lo hace ¿cómo? ¿Había pensado cómo lo hace? El espíritu no habla directamente. El espíritu utiliza un micrófono que se llama el alma. Fíjate, si no pasa por el alma, el espíritu no puede comunicar. Por eso tenemos que entender, los que están aquí presentes y los que nos están viendo por internet, el espíritu y el alma están amalgamados. Diga, amalgamados. Están unidos y trabajan en conjunto, pero a veces el alma no quiere. A veces el alma no lo hace. Y hoy vamos a ver algunas influencias que evitan que el alma haga lo que tiene que hacer. ¿Ok? Mira cómo dice 1 Corintios capítulo 3 y verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué dice después? Que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Entonces ahora encontramos que Pablo dice que el Espíritu de Dios mora en mí. La pregunta es, ¿dónde mora? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Vamos a ver el otro verso. Según de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuevamente el apóstol Pablo, hablando con el pastor joven Timoteo, le dice, guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vuelve y establece una verdad que dice que el Espíritu de Dios mora en ti. Eso es una verdad tremenda. El creyente que no entiende eso anda desventurado, porque cuando tú sabes que tú eres la habitación del Espíritu Santo, eso debe hacerte sentir mejor. Fíjate que Dios no escogió otro sitio para habitar, sino que Él vino, te santificó, te justificó, te perdonó, te hizo apto y entonces moró dentro de ti. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17, que dice, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu. Ahora es que hay un poco más de información, porque aquí te dice dónde es que está el Espíritu de Dios. Está junto con la parte tripártita tuya que se llama espíritu. Y si quieres, lo puedes mirar en el dibujo nuevamente. En el dibujo está el Espíritu de Dios, está el espíritu del hombre, y ahí debajo, en la otra mitad del círculo, ¿está quién? Está el alma, porque el alma siempre tiene que estar presente. Déjame decirte que la parte traviesa nuestra es el alma. La parte incongruente a veces es el alma. La que se porta mal a veces es el alma. Y quiero dejar esto bien claro, meridianamente claro. Tu espíritu nunca se porta mal. Esto es bien importante, esto que acabo de decir. Tu espíritu nunca procede mal. Tu espíritu tiene las características de Dios mismo. Y como el Espíritu de Dios está unido con tu espíritu, en tu espíritu es que habita esa perfección. Tú eres perfecto porque el Espíritu de Dios está unido contigo. Si no fueras perfecto, Dios no se metía ahí. Amén. Vamos a la segunda parte. Y esto es un estudio extremadamente fácil. La segunda parte, bajo el renglón, nuestro espíritu está aislado del hombre viciado. Ahora vamos a ver que hay una separación.
Aunque tú eres carne, espíritu y cuerpo, o alma, espíritu y cuerpo, tú estás dentro de ti, hay un aislamiento, hay una separación, diga separación. Fíjate, Dios no pudo sencillamente venir a habitar en una masa que está toda ligada ahí. En tu interior ocurrió algo muy poderoso. Vamos a ver lo que fue. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y después explica cuándo sucedió, en la circuncisión de Cristo. Ahora, vamos a explicar eso porque eso es un montón, eso es demasiado. Dice ahí que nosotros fuimos circuncidados. Cuando tú ves la palabra circuncidado, inmediatamente tienes que pensar en la circuncisión de allá del viejo pacto. Y no era circuncisión de la ley, porque antes de la ley, nuestro padre Abraham estaba presente y en él fue que se efectuó la primera circuncisión. ¿Alguien que me pueda decir cuál era esa circuncisión? Era cortar el prepucio del varón. Cuando a usted le nace un hijo en el hospital ahora, aunque los nenes no son judíos, los doctores le preguntan a los padres, ¿tú quieres que circuncidemos al nene? Y entonces la gente lo circuncidan. Pero ¿de dónde vino esa práctica de la circuncisión? Aunque hay médicos que aseguran que la circuncisión es muy necesaria y muy importante, mi punto de contención es que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo como lo hizo, y si lo hizo así, el hombre no necesitaba que le cortaran nada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llega Abraham, Dios utiliza la señal, diga señal, la señal de la circuncisión para llevar a cabo un corte físico en el varón que lo marcaba, diga marca, lo marcaba por el resto de su vida. Entonces la circuncisión tenía dos aspectos. El primero era el aspecto físico que contenía una incisión, una cortadura física de un pedacito de carne del hombre, del prepucio. Pero había también una verdad espiritual, porque al sacar ese pedacito de carne, lo separaban del hombre. Había una separación. Esa es la parte que implica el principio espiritual que estamos tocando en esta noche. Cuando tú ves al apóstol Pablo decir en Colosas, en él también fuisteis circuncidados, o sea, en él también hubo una separación. Pero entonces explica y dice, no es una circuncisión hecha a mano, fue una circuncisión, una separación que implicó echar el cuerpo pecaminoso carnal de ti. Cuando tú ves eso, ahora la tricotomía de cuerpo, alma y espíritu, de momento ahora tú ves el cuerpo separado del espíritu. Fíjate, al estar separado, está aislado, ahora el Espíritu Santo puede habitar ahí porque el cuerpo fue echado fuera. ¿Cuántos entienden eso? Esto es bien profundo, esto que estamos hablando. ¿Sabes cuál fue la circuncisión de Cristo? No fue cuando el bebé nació, y tú lees en Lucas 2, que lo llevaron al templo para circuncidarlo al 8º día de acuerdo al rito de Moisés. No. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, allí en la cruz, cuando Él finalmente dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando de momento sintió que había una separación en Él sintió que el espíritu se estaba yendo del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que cuando el espíritu de Cristo se separó del cuerpo, el cuerpo expiró con todo el pecado de la humanidad en el cuerpo. Se separó el espíritu, ahí hubo un sacrificio válido, de que se ofreció un sacrificio de un hombre, calidad de cordero perfecto,
por todos los pecados de la humanidad, diga su alma. Cuando tú te mueres, tu alma no se desaparece. Cuando tú te mueres, tu alma y tu espíritu ¿están qué? Están amalgamados, están juntos, se van juntitos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a comprobar. Y entonces el cuerpo de Jesús quedó muerto ya por causa de que, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el cirujano que certificó que el cuerpo estaba muerto? ¿Quién fue? El soldado romano. Cuando fueron a quebrarle las piernas y llegaron donde Jesús, ¿qué dice? Que no se las quebraron. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Ya el cuerpo de Jesús había sido abandonado del espíritu. Cuando tú mueres, tu espíritu se va del cuerpo. Y eso le causa la muerte a tu cuerpo. ¿O tú pensabas que era de otra forma? Mira, hasta Santiago lo dice tan lindo. Santiago dice, ciertamente a la verdad el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando tú lees una visión, apunta en tus notas, cuando tú lees una visión como la de Ezequiel capítulo 37, que dice que al profeta lo llevaron a un valle que estaba lleno de huesos secos. Y entonces Dios le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Podrán vivir? Y el profeta le contesta, Señor, tú lo sabes. Y él le dice, pues mira, profetiza entonces. Y cuando el profeta comenzó a profetizar, dice que todos los huesos comenzaron a moverse y a moverse. ¿Tú has leído ese capítulo? ¿Dónde has estado? Ezequiel capítulo 37, lo vas a leer esta noche después que veas a los Latin Grammys. Y entonces, después que averigües de qué estaba vestida fulana y fulano. Pero ahí dice que cuando el profeta comenzó a profetizar, todos los huesos comenzaron a moverse y dice que cada hueso empezó a juntarse con su hueso y dice que en ese proceso se levantó un ejército completo de gente parado y dice que subió carne y subieron tejidos y subió sangre y todo por el cuerpo y estaban todos así parados, completos, seres humanos. Pero entonces el profeta explica y dice, pero no se movían, ¿por qué? No había espíritu en ellos, porque el cuerpo, la verdad, sin espíritu está muerto, aunque tenga el corazón, aunque el cuerpo tenga el corazón, si no tiene el espíritu, si Dios dijo que el espíritu se va, no hay médico chino que lo resucite. Amén. Y cuando el profeta comenzó a profetizar, dice que profetizó y entonces espíritu entró en ellos y entonces los cuerpos recibieron vida. Pero el cuerpo sin espíritu está muerto. Y volviendo a la circuncisión, allí estaba el cuerpo de Jesús muerto por 3 días. Ya el pecado había sido inmolado, el sacrificio había sido presentado, la ofrenda había sido aceptada. Pero ¿qué pasó después? Que el único que podía volver otra vez al cuerpo con el mismo espíritu, que es el Dios de dioses, que es el que nos creó, el que creó aquel cuerpo en el vientre de María, dice que el espíritu volvió y entró a aquel cuerpo. Y al entrar a aquel cuerpo no, ni se corrompió tan siquiera. Y dice que aquel cuerpo otra vez recobró vida. Pero ya se había hecho el sacrificio, era válido, ¿sí? Pablo dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vana sería nuestra predicación. Pero hubo una muerte cierta y después hubo una resurrección. ¿Qué plan tan ingenioso como Dios se las ingenió? Se causó la muerte, abandonó el cuerpo, pagó la ofrenda, circuncidó su espíritu del cuerpo y ahí te identificó a ti. ¿Dónde está eso? En Romanos capítulo 6 dice que nosotros fuimos resucitados con Él, dice que fuimos sepultados con Él en su muerte. Ahí está la circuncisión no hecha a mano que te hicieron a ti. Sudé para explicarte eso, pero es así. Amén. Entonces, el cuerpo tuyo pecaminoso carnal lo echaron fuera. Ya no está identificado en la perfección que Dios dice que hay en tu espíritu. Por eso estás perfecto, porque como el cuerpo fue echado fuera, ya se te puede llamar perfecto. Amén. Ahora, cuando Pablo habla de esto, mira cómo él comunica eso en Romanos 7:5.
Dice, porque ¿mientras qué? ¿Ves la circuncisión ahí? Mientras estábamos en la carne, ¿acaso todavía ustedes no están en la carne? Bueno, estamos en la carne, pero no andamos conforme a la carne. Lo dice Pablo también. Fíjate, tú estás en un cuerpo de carne, pero tú no andas en la carne ya, aunque el cuerpo anda contigo. Qué tremendo, ¿eh? Mientras estábamos en la carne, dice él, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, mira el otro verso, Romanos capítulo 7, versículo 17, porque es la misma carta. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que... ¿Por qué Pablo dice el pecado que mora en mí? ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo, y aunque dice que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera, todavía está contigo. ¿Lo entiendes? Por eso dice, el pecado que mora en mí. Mira el 18. Y yo sé que en mí, ¿esto es dónde? En mi carne, ¿no qué? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Dónde? En mi espíritu. Pero no el hacerlo. ¿En qué? En la carne. La carne es esa ciencia caída que está viciada. Diga viciada. Está viciada conforme a los deseos engañosos y tu cuerpo aprendió a hacer todas esas cosas. La carne lo enseñó. Tu alma fue engañada. Y entonces el alma permitió que todas esas cosas pasaran. Déjame decirte un secretito. Cada vez que tú te olvidas de la fidelidad, cada vez que tú te olvidas del respeto, cada vez que tú te olvidas de la integridad, tu alma es engañada y conjunta con el espíritu. Se lleva al espíritu y allá van los tres solitos, porque donde quiera que vaya tu cuerpo va tu espíritu. Pero tu espíritu le pasa ¿qué? ¿Qué le pasa a tu espíritu? Primera Tesalonicenses 5 dice que se contrista dentro de ti. ¿Cuándo es que se contrista el espíritu? Cada vez que tú dejas que tu alma se vaya al garete y el cuerpo pecaminoso carnal comience a hacer las cosas que hacía. Lo repito, tu alma es el control, tu alma son los frenos que hay que ponerle. A tu alma hay que ponerle freno, porque si tú lo dejas, ella se va. Por eso era que en el antiguo pacto decía, el alma que pecare, esa morirá. Fíjate qué ciencia tan tremenda. Es como que hay tres chiflados dentro de nosotros. ¿Verdad? Moe, Larry y Curly. Hay tres dentro de nosotros. Aunque los tres chiflados, oigas, los tres son iguales. Pero hay dentro de ti una naturaleza que es buena, pero entonces hay una que se va para donde la manden, que es el cuerpo. Y entonces está el alma, que es un payasito que a veces se porta bien y a veces se porta mal. Y Dios la hizo así. Dios hizo al ser humano con ese libre albedrío. Diga, libre albedrío. No para escoger a Dios, no para decidir de dónde viniste, pero sí tiene un libre albedrío para escoger entre un hamburger y un hot dog, para decir voy a hacer esto o voy a hacer aquello, o no voy a ir al servicio, o no voy a apoyar al pastor Eladio, o no voy a cooperar con esto. Esas cosas pasan dentro de ti. Eso es buena declaración por el hombre que anda en la excelencia del Espíritu. Amén. De modo, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese es el que no hago. Ahora, mira cómo Jesús dijo en Mateo por su boca. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y después, ¿qué dice? El espíritu, eso es tu espíritu. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice después? Pero la carne es débil. ¿Y cuándo es que la carne es débil? Cuando tú te quedas dormido. Cuando te quedas dormido. Cuando tú no estás despierto velando. Pablo le dijo a muchas de las iglesias, mira, despierta tú que duermes. Pendiente ahí. Por causa de que si no estás pendiente, el alma se te va para la calle 8 y para la calle 10. Vamos a ver la parte 3 para ver un poquito acerca de la responsabilidad que le asignaron a tu alma. Todos compareceremos
ante el tribunal. Todos. Mira cómo dice Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué dice? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mira 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros, yo le añado, reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? Yo siempre pensé que era mi espíritu. Mi espíritu está perfecto. Lo acabamos de decir. El Espíritu de Dios está unido con mi espíritu. Mi espíritu no tiene nada que sea menos que lo que es Dios. Ponme ahí a 1 de Juan capítulo 4, versículo 17, si no me falla la memoria. 1 de Juan capítulo 4, versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Y qué dice después? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Está en pizarra? Como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? Y ese es un presente. Así somos, es presente. Ahora, ¿cuál es la única explicación obvia y sana para decir que como Dios es, eres tú? Que tu espíritu te está hablando de tu espíritu. Tu espíritu es como Él aquí en este mundo. Tu cuerpo, ¿no? Y tu alma, estamos trabajando con ella a ver hasta dónde llegamos. Cuando tú estás aquí dentro, aquí, esto es una clase para las almas. El escritor de Hebreos dice que a nosotros nos pusieron como pastores para pastorear y para velar por las almas. Yo no estoy pastoreando tu espíritu. Tu espíritu lo pastorea el Espíritu Santo. Yo estoy pastoreando tu alma. Yo estoy hablando a tu alma. A veces dicen, no, mira, yo estoy hablando con tu espíritu. Come on now. Estoy hablando con tu alma. Porque tu alma es el payasito travieso que hay que educar para que ande como es digno de la vocación. Es tu alma la que está aprendiendo. Es tu alma la que está siendo instruida. No es tu espíritu. Tu espíritu está perfecto. Diga, mi espíritu está perfecto. Y tú que me estás viendo por el internet, tu espíritu está perfecto. Pero a tu alma hay que trabajar con ella. Amén. ¿Lo recibes? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13, para ver ese proceso de esas cuentas que vamos a dar. Porque si usted piensa y usted dice, pastor, ¿cuáles son las cuentas que yo voy a dar en el tribunal de Cristo? ¿Me van a pedir cuentas por los pecados que yo cometí? Fíjate que el tribunal de Cristo no es para decidir si tú te salvas o te pierdes. Si tú llegas al tribunal de Cristo, tú te salvaste. Y todos los hijos de Dios van a llegar al tribunal de Cristo. Y no se preocupe que el tribunal de Cristo es otro tema que lo vamos a hablar en una noche completa. Si tú llegas al tribunal, te salvaste. Pero, ¿cuáles son las cosas que van a pedirte en el tribunal? Vamos a ver algunas de ellas. La obra de cada uno. Versículo 13. Se hará manifiesta. Primera de Corintios 3:13 para los que nos están viendo por el internet. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del tribunal de Cristo para esa persona. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, yo le añado ahí, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Hay una palabra griega cuando habla de lo que sea bueno o sea malo. Y la palabra malo es amentos. Y amentos lo que significa es incompleto, que le falta, que no dio el grado, que no llegó. ¿Ve? Entonces dice,
cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ahora aquí hay una clave. En el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que van a averiguar? Van a averiguar cómo tú estabas sobreedificando. Van a averiguar cómo tú estabas trabajando en tu mayordomía. Diga mayordomía. Pastor, ¿yo soy un mayordomo? Sí, señor. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona que trabaja en una propiedad cuyo dueño lo trae para que trabaje ahí y mantenga esa propiedad. ¿Sí o no? Pues tu cuerpo fue comprado en el Calvario a precio de sangre. Y ya tu cuerpo no te pertenece. El apóstol Pablo dice que tú fuiste comprado a precio de sangre y que ya no sois vuestros, sino que tu cuerpo ahora es propiedad de Dios. Pero a ti te dejaron viviendo ahí y tú eres un mayordomo. Hello. Al dejarte viviendo como mayordomo, en el tribunal de Cristo, Él va a venir como la parábola aquella de los 5 talentos, de los 2 talentos y de 1 talento. ¿Se acuerdan? Que el de 5 fue y negoció y buscó y trajo y le trajo 5 talentos más. El otro llegó y le trajo 2 talentos, trabajó y le trajo 4. Y el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al de los 5 y al de 2 talentos. Pero ¿qué pasó con el de 1 talento? El de 1 talento lo enterró en la tierra. Talento en ese tiempo era dinero. Lo enterró en la tierra y cuando el Señor vino, Él desenterró el dinero y se lo dio. Le dijo: aquí tienes lo que es tuyo. Y Dios le dijo: pero ¿por qué me estás entregando esto? Si tú sabes que yo soy hombre duro, que ciego donde no sembré, por lo menos debiste de llevar mi dinero al banco y cuando yo llegara a pedirte cuenta, yo me hubiera llevado los intereses. No, porque yo no quería que fuera a pasar nada, aquí está lo que es tuyo. Usted sabe que hay gente que Dios le da un talento y hacen precisamente eso. No producen nada, son como el mar muerto. Allí el Señor le dijo: siervo malo, fíjate, era siervo malo y negligente. No pudiste ser fiel con 1 talento. Sáquelo de aquí de la presencia mía. Cuando Pedro hablaba de nuestra entrada a la presencia del Señor, Pedro decía: para que tengáis amplia y generosa entrada. Pero cuando Juan hablaba, Juan decía: si no hacemos lo que tengamos que hacer, que no tengamos que alejarnos avergonzados. Pastor, yo pensé que cuando yo me salvaba, eso es todo. No, tu salvación es lo de menos. Hay gente que se conforman con salvarse. ¿Usted los ha oído? Ay, yo quiero la salvación del alma. No, es qué haces después que te salvaron. La salvación tuya fue gratis, la pagó el Señor, la produjo el Señor, te la entregó en bandeja de plata. Y la escondió de ti, porque si te la da a ti, tú la pierdes. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La salvación, tu meta no debe ser llegar a la salvación. Tu meta debe de ser, cuando llegues a la presencia del Señor, ¿qué le vas a decir que hiciste con lo que te dio? ¿Te fijas? Ser salvo es lo menos. Cualquiera se salva. Cualquiera, porque quien salva es Jesucristo. ¿Cómo dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y dice: y no por obras, para que nadie se gloríe. En salvación nadie puede gloriarse, porque tú ni yo podemos hacer nada por salvarnos. La salvación es de Dios. Lindo lo dijo el profeta Oseas. Precioso lo dijo Jonás cuando terminó vomitado allí, que se dio cuenta que no podía huir de la presencia del Señor y finalmente en una actitud de revelación dijo: verdaderamente que la salvación es de Dios. Pero es ¿qué vas a hacer cuando estés a la presencia de Él? ¿Cómo sobreedificaste? ¿Qué hacías en tu vida cristiana? ¿Qué hacías con tu tiempo? ¿Cómo
eras, qué tipo de mayordomo eras con tu tiempo aquí en la tierra. ¿Tú sabías que cada hora es piedad de Dios? Que Dios te dio ese privilegio. A veces, en 700 y pico de horas que tiene la semana, no tenemos 2 horas para el Señor. No las tenemos. Y Dios va a cuestionar eso. A mí me va a cuestionar como pastor. Pero mira, yo me libro de eso. Yo me libro de eso. Siempre vas a ver a tu pastor aquí al frente. Siempre vas a ver a tu pastor aquí los domingos. Siempre lo vas a ver los jueves. Siempre va a estar en el teléfono cuando lo llames. Siempre va a contestar tu pregunta cuando tengas algo que saber. ¿Sabes por qué? Porque me llamaron para eso. Y ay de mí si yo no hago eso. Y cuando haga todo eso, ¿sabes lo que soy? Siervo inútil. Porque eso es lo que tengo que hacer. Diga, siervo inútil. Hay gente que cuando hacen algo quiere que le den un trofeo. La Biblia dice, cuando todo lo hayamos hecho, siervos inútiles somos. Vamos a continuar. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá salvación. Nota, clase inteligente de esta noche. No dice que recibirá salvación, porque aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando de recompensa. Y la salvación no es una recompensa. ¿Qué es una recompensa? Una recompensa es algo que se le da a alguien por algo que hizo. ¿Sí? ¿Y qué es un don? Un don es un regalo. En inglés se llama gift. Es un regalo. Pero ahí dice que si la obra con la que tú sobreedificaste permanece, recibirás recompensa. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que tú debes querer, bendecido que me escuchas. Ustedes que me ven por televisión o por internet, tú debes de preocuparte por recibir recompensa, no por recibir salvación. Mira cómo dice el verso 15. Este es el otro lado de la moneda. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Mira lo que dice después la aclaración. Si bien él mismo será ¿qué? Ahí está hablando de salvación. En otras palabras, aunque así como por fuego, dice, se le perdió la recompensa, pero fue salvo así como por fuego. La pregunta es, ¿cómo tú crees que se va a sentir esa persona ante uno que le dieron 5 talentos e hizo 10? Pastor, ¿y eso va a pasar allá arriba o acá abajo donde estemos? Es una realidad. Es una realidad. Dios quiere ver el máximo de lo que te ha dado. Si Dios te dio 5, Él quiere 10. Si te dio 2, Él quiere 4. Si te dio 2 es porque Él sabe que tú puedes producir 4. No hagas como hizo el de un talento. Fíjate que cuando esto de la recompensa lo vemos, estamos hablando de tu alma. Tu alma es la que se va a parar frente a Dios en el tribunal de Cristo. Tu alma es la que va a estar allí parada y el espíritu va a estar atrás. Así va a estar el espíritu y el alma va a estar. Debí de haber hecho aquello. Tu alma. Pastor, eso va a pasar. Si eso no pasara, Dios no fuera justo. ¿Te das cuenta que no se trata de salvación solamente? ¿Amén? ¿Te preocupaste un poquito? Si te preocupaste, estás en lo normal. Si no te preocupaste, yo necesito orar por ti. Hay que exorcizarte. Amén. Última parte. El alma siempre permanece con nosotros. Hechos capítulo 26, versículo 27. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? Yo pensé, pastor, que cuando yo me moría el alma hacía... No, tu alma va contigo. ¿Y quién es ese que habla ahí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me diga? No, usted no. ¿Quién es que está hablando en ese versículo? No. David lo citó. ¿Pero quién es que está hablando?
Jesús. Es Jesús el que está hablando. Cuando murió en su espíritu, Él estaba diciendo eso, en su alma. Mira cómo dice. Y aún mi carne descansará. Hablando de aún mi carne, lo que Dios ha dicho que no era la carne, era el espíritu y el alma. Yo pienso que era el alma. Mi espíritu descansará. Mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando del cuerpo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Cuando llegó a la tumba, había un calorcito que tenía que no lo dejaba corromperse. Y el cuerpo de Jesús no le pasó lo que le pasó al de Lázaro. Amén. El de Lázaro comenzó a apestar. Y cuando lo fueron a ver, una dijo, ¡piu! Y es de ya, es de 4 días. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Pero el de Jesús no vio corrupción. El cuerpo se mantuvo limpio, esperando, porque aquel espíritu volvía. Qué cosa tan tremenda. Cuando yo pienso en eso a veces, Pablo cuando habla de esto dice, yo quiero a fin de conocerle, dice, y a fin de conocerle en el poder de su resurrección. A mí me interesa hablar con él acerca de eso después de la resurrección. Porque mira, el cielo cambió para siempre hace 2100 años. Al cielo llegó un personaje con un cuerpo que nunca había estado allí. Y vamos a hablar de eso ahora. Agárrate bien. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Atiéndeme bien, clase inteligente, en esta noche. El que está sentado en el trono, el que estuvo aquí en la tierra, el que estuvo muerto 3 días, el que se levantó al 3er día, está sentado allí y junto con él está su alma. ¿Y sabes por qué tiene alma? Si no tuviera alma sería como un robot, no sentiría nada. Pero ahora dice que tenemos un sacerdote que se puede compadecer de ti. ¿Sabes por qué? Porque él lo sintió. Él sintió lo que es tener hambre, Él sintió lo que es tener sed, Él sintió lo que es ser abofeteado, Él sintió lo que es ser abatido por la vida. Y ahora cuando tú pasas por una situación de esa, Él allá lo siente como lo sentís tú. Se identifica con tus dolores. Por eso fue que dijo, no vas a dejar mi alma en el Seol. Esa se va conmigo. Fíjate que el que está sentado a la diestra allá, de diestra, la palabra griega para diestra es dexios, que significa máxima autoridad, no mano derecha, máxima autoridad, dexios con X. Ahora se sabe compadecer de ti porque tiene un alma que siente. Ese es el Salvador tuyo. Oye, piensa en eso. Ese es tu Salvador. Uno que siente y padece como sientes tú. Que Él quiso venir a participar de eso para poder identificarse contigo, para poder ser un sacerdote completo que se puede compadecer de ti. No te me vayas, no te me vayas. No, quédate aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Todos hemos leído esto cuando dice que nosotros, ponme el 39 primero, el 39, que nosotros, ¿qué dice? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, así es que dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, mira el 38.
mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, este es Dios hablando después de la resurrección, ¿qué dice? No agradará a mi alma. No voy a estar complacido con él. Fíjate que ahora Dios se identifica contigo y es como tú. Ahora puedo decir mi alma que alaba al Señor. Así es. Esto es tan profundo y lo estamos raspando por encimita. A mí me sugirieron que me quedara 6 meses hablando de esto. Y le garantizo que cada estudio no habría nada repetido, de tanto que hay. Tú sabes que la palabra alma aparece en la Biblia miles y miles y miles y miles de veces. Más que cualquier otra palabra, la palabra alma aparece más. ¿Lo dejamos ahí? ¿Verdad que eso acabó fuerte? Amén. Pensamientos finales. A tu espíritu no se le puede añadir más de lo que ya tiene. Está completo. Cuando tú lees a Colosenses 2:10, que estáis completos, está hablando de tu espíritu. ¿Y a tu alma? Tu alma se le puede llenar un barril. Quien está siendo educada, punto 2, es tu alma y no tu espíritu. Por lo tanto, es el alma la que crece y va llegando a la estatura del perfecto que ya está en tu espíritu. Para que los dos sean, mira, Dios está buscando que tu alma llegue a donde está tu espíritu. Porque el varón perfecto es Jesucristo y mira, tu espíritu está perfecto como Él. Punto 3. A quien se le habla no es a tu espíritu, ya que Él lo sabe todo y está perfecto y unido con el Espíritu de Dios. Pero el alma necesita crecer. Diga, mi alma necesita crecer. El salmista decía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Él decía, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? En otro pasaje decía, alaba, alma mía, al Señor. El hermano Gigi Ávila decía, mi alma te alaba. Así mismito, ¿verdad? Yo estuve muchas veces con él y oraba con él, y cuando ya pasaba una hora él seguía que era un ferrocarril y yo me paraba porque no podía. Era una máquina de oración ese santo. Tu alma es la que tiene sed. Tu alma es la que tiene que aprender. Tu alma es la que tiene que corregirse. Tu alma es la que se va a parar frente al tribunal de Cristo. No es tu espíritu. Amén. ¡Wow! Mira este puntito. La voluntad, otra característica que es parte del alma. La voluntad tiene la especialidad de escoger qué hacer. Por ejemplo, Job, en medio de su prueba, tuvo un sueño, medio sueño pesadilla. Y explica sobre este asunto en Job capítulo 7, versículo 14. Lo vamos a ver en la pizarra. Job 7, 14. Acuérdese que Job es el libro más viejo de toda la Biblia. Dice, entonces me asustas con sueños. Esta es el alma. Y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Dice estrangulación. Esa es una palabra sobresdrújula. El alma. Qué cosa tan tremenda. Y el 14 dice, entonces me asusta con sueños, me aterra con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. La que está dentro de ti con todas estas cosas es tu alma. Con quien estamos trabajando es con tu alma. ¿Tú lo recibes? El pastor Carlos y yo nos gozábamos con esto ayer mientras hablábamos. Porque, oiga, como hay que trabajar con el alma. Otro puntito, y ya estamos cerrando. Emoción. Diga emoción. La emoción es una expresión del alma tipificando el amor en dos de sus manifestaciones. El eros, que es el amor erótico, ¿no?
y el amor filial, el filios. Usted sabe que el amor tiene tres facetas. Está el amor eros, que es el amor erótico. Está el amor filios, que es el amor familiar, el amor de amistad. Y está el amor agape, o ágape, que ese es el amor de Dios. Pues el alma, en esas dos manifestaciones, en el eros y el filial, el otro llamado ágape corresponde a una manifestación de Dios en el espíritu del creyente, no en el alma. El alma puede amar. Ponme ahí a Cantares, capítulo 1, versículo 7. Esto no lo teníamos en el panfleto, ¿eh? Cantares 1:7. ¿Qué dice Cantares 1:7? Cantares 1:7. Licenciado, dime lo que dice. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Pero fíjate que menciona y dice, a quien ama mi alma. Cuando tú dices, oye bien lo que te voy a decir ahora, cuando tú dices, yo te amo. Si tú le dices a tu marido o a tu esposa, yo te amo, ¿sabes de dónde sale eso? El alma. ¿Tú te acuerdas de David y Jonatán? Que la Biblia dice que sus almas, hay gente que dicen que eran almas gemelas, pero no eran almas gemelas, dice que sus almas estaban ligadas. Cuando tú lo lees en primera de Samuel, en Primera de Reyes. Entonces dice que Jonatán amaba tanto y tanto a David que daba la vida por él. Pero ese era un amor almático. Era un amor que venía del alma. Y el amor que tú sientes por Dios viene de tu alma. Así que ese es el tema de esta noche. Los declaro muy bendecidos y ya en otra ocasión volveremos a hablar un poco más de esto.